Mientras sentía la presencia de los guardianes de Vivian vigilándonos, activé Dimension Shift. Jet intentó seguirnos moviéndose entre las sombras de las rocas del fondo del lago, pero no lo logró. Estaba rodeado por los guardianes, y aunque permanecía oculto en las sombras, de alguna manera lo detectaban. Jet, retírate. Si insistía en seguirnos, los guardianes podrían volverse incontrolables. Por ahora, su tarea sería enfocarse en mantener a Celice ocupado. Fran y yo avanzamos por el agua sin problemas. Después de un rato, vimos algo extraño frente a nosotros. ¿Qué es eso? Un pilar. Tal como dijo Fran, parecía un pilar. Era un cilindro blanco de unos 5 metros de diámetro que se alzaba desde el agua hacia el cielo. No había solo uno, sino varios. Miremos desde arriba. Desde el aire, contamos 12 pilares dispuestos en un círculo, espaciados uniformemente. Todo indicaba que este era el centro del lago. También siento una magia extraña. Es desagradable. Desde el centro del círculo emanaba una magia anómala. No era energía maligna, pero tampoco era magia normal. Como dijo Fran, era una magia incómoda y repulsiva. Maestro, me lanzaré directamente, no tenemos alternativa. Aunque prefería avanzar con cautela, la magia disponible era limitada, y no podíamos ignorar lo que estaba ocurriendo. Fran descendió directamente al agua. La profundidad de aquí era inusualmente baja, de menos de 10 metros. En el fondo del lago había una estructura misteriosa. La impresión inicial era la de un templo. Estaba hecho del mismo material blanco que los pilares, y en el centro había algo parecido a un altar. Aunque parecía antiguo, estaba en perfecto estado, sin algas, suciedad ni daños. En el centro del templo se encontraba la fuente de la extraña magia. Era algo grotesco, completamente fuera de lugar en ese entorno blanco y puro, una enorme gema de amatista púrpura con delgados tentáculos extendiéndose de ella. ¿Qué es eso? Es un núcleo mágico, es una de las armas de magia de Celice. Ese objeto, colocado justo encima del altar, parecía absorber la magia de los alrededores para canalizarla dentro del templo. La sensación de repulsión que habíamos experimentado probablemente era nuestra reacción al drenaje mágico, así que llegaron hasta aquí. Lane, de repente, Lane apareció. Nos miraba con una expresión triste. Este lugar es especial. Ya puedes desactivar la magia de espacio-tiempo. Los guardianes no pueden entrar aquí. Siguiendo sus instrucciones, desactivé Dimension Shift. Como dijo Lane, los guardianes de Vivian no mostraron señales de entrar. Para poder respirar, envolvimos nuestro cuerpo en una barrera de viento. Afortunadamente, eso tampoco provocó ninguna reacción por parte de los guardianes. ¿Vieron esa enorme gema mágica? Lane miró el núcleo con una mezcla de preocupación y desprecio. Era evidente que tampoco lo consideraba algo positivo. ¿Esa cosa repugnante se usa para revivir a la gran bestia demoníaca? Sí. Está usando la magia de los alrededores para desgastar poco a poco el sello. Si no se realiza un ritual de resellado, el sello colapsará en unos días, y la gran bestia demoníaca se restaurará por completo. Entonces, ¿por qué no hacen el ritual? El ritual requiere preparación. Tal vez podamos llegar a tiempo si nos apresuramos, pero ¿qué implica ese ritual? Gwynalane lo sabe. No estoy segura de si querrá hacerlo, pero ella conoce el proceso. ¿Qué quieres decir? Descúbrelo por ti misma. Lane, como de costumbre, evitaba dar detalles cruciales. Entonces, si lo destruyo, la bestia mágica no revivirá. Eso sería ideal, pero es imposible. Celice lo ha protegido con múltiples barreras y lo ha reforzado. Incluso yo intenté destruirlo y no pude dejarle ni un rasguño. Para lograrlo, se necesitaría un poder al nivel de un alto elfo. Lane, siendo un espíritu de alto rango, no podía dañarlo. Eso era impresionante, pero quizás aplicaba a otros, no necesariamente a nosotros. Lane, responde solo esto, está bien destruirlo. Si puedes hacerlo, por favor hazlo. Eso evitaría el peor escenario posible. Pero no podrás. Por eso te digo que huyas de este país. Serás arrastrada al desastre. Lane negó con tristeza ante la pregunta de Fran. Si está bien destruirlo, entonces no hay problema. Maestro, entendido, no digas que no te lo advertí. Con esas palabras de Lane resonando detrás, Fran desenvainó mi filo y se lanzó contra el arma mágica. Senkajin Rai, Tendan. Flor relámpago centelleante, corte celestial, el ataque de Fran, envuelto en rayos negros y ejecutado a velocidad divina, se dirigió al arma, clang. Sin embargo, el impacto no fue como esperábamos. Fue un sonido sordo, como si una espada roma golpeara roca sólida. El arma mágica no mostró ningún cambio. Fran inclinó la cabeza, desconcertada, pero yo entendí la razón.
No lograste hacerle daño. Mi habilidad de absorción de magia funciona al cortar los cristales mágicos, pero si no hay ningún daño, no se activa. No queda otra opción. Usaré la encarnación del dios de la espada. Este parecía ser el momento adecuado para tomar el riesgo. Sin embargo, Fran negó rápidamente con la cabeza, su rostro al borde de las lágrimas. No pues, desde que escuchó sobre mi transformación en espada, Fran se había vuelto más protectora. Durante la encarnación del dios de la espada, yo me adaptaba completamente al estado de arma, lo que la inquietaba profundamente. Sin eso, será difícil incluso rasguñarlo. Aunque estaba de acuerdo en que era peligroso, un uso breve no debería ser tan problemático. Pero Fran no daba su brazo a torcer. No lo permitiré. Entonces, ¿qué planeas hacer? Déjamelo a mí. Fran, con una expresión decidida, apretó con fuerza mi empuñadura. Yo misma lo cortaré. No necesitas arriesgarte, maestro. O tras esas palabras, Fran se colocó frente al arma mágica, exhalando profundamente mientras su cuerpo se relajaba. Poco a poco comenzó a acumular energía, en una postura que recordaba a cuando intentó usar Kokurai Shinso, garra divina del relámpago negro. Sin embargo, esta vez parecía más concentrada. En lugar de reunir su energía de golpe, la acumulaba lentamente, asegurándose de canalizarla de forma precisa. Quería detenerla. El intento anterior había fallado, lo que demostraba que esta técnica aún estaba fuera de su alcance. Forzarse a usarla podría ser devastador. Pero ya había comenzado, y detenerla ahora podría ser incluso más peligroso. Además, sin usar la encarnación del dios de la espada, no teníamos otra opción. Lo único que podía hacer era apoyarla, manteniendo barreras y preparando conjuros de protección. Esta vez, la magia fluía con menos desperdicio. Tal vez el primer intento le había dado una mejor comprensión. La energía negra circulaba por su cuerpo con una precisión impresionante, aunque aún era imperfecta y exigía un gran esfuerzo. El rostro de Fran, normalmente imperturbable, estaba distorsionado por el dolor. Era evidente que esta técnica estaba sobrecargando su cuerpo. Sin embargo, interferir con curaciones u otras magias solo la distraería. Fran, tú puedes. Estoy contigo. Mientras la observaba, Lane levantó la voz repentinamente. Celi se viene, entendido. La situación era peligrosa, pero no podía interrumpir a Fran. Ella también había escuchado a Lane, pero no mostró ninguna reacción. Su concentración era absoluta, no dije nada más. Este no era el momento para interrumpir a Fran. Sin embargo, yo no podía detectar la presencia de Celice. Probablemente estaba utilizando su habilidad de intangibilidad para engañar los sentidos de los guardianes de Vivian. Pero parecía que Lane podía percibirlo. ¿Será porque es un espíritu del tiempo? A pesar de su apariencia de joven humana, Lane tenía una expresión de inquietud. Fran, por su parte, permanecía tranquila, respirando de manera constante. Pasaron unos momentos de intensa calma, hasta que una sombra se lanzó hacia el agua. Era Celice. Sacó una piedra mágica de su bolsillo y la arrojó a sus pies. Inmediatamente, una poderosa energía transformó el entorno. Al parecer, la piedra tenía la capacidad de crear una cúpula de aire bajo el agua. Probablemente era otro tipo de arma mágica. Dentro de la cúpula, Celice desenvainó la espada mágica Celice. Por fin los he alcanzado, ¿podríamos dejarlo aquí? Celice tenía una expresión visiblemente nerviosa. A pesar de que las armas mágicas que había creado deberían tener defensas impenetrables, parecía que no se sentía seguro. Quizás estaba evaluando a Fran y reconociendo su poder, especialmente después de que ella destruyera con facilidad a sus soldados mágicos, pero ya era demasiado tarde para él. Fran abrió sus ojos de golpe y se inclinó, preparándose para atacar. Kokurai Shinso. Al mismo tiempo, la punta de mi hoja se cubrió de rayos oscuros. La técnica Kokurai Shinso que Fran estaba a punto de usar originalmente crea cuchillas de rayos negros que se empuñan a mano. Sin embargo, su forma verdadera es envolver un arma en esa energía, lo cual es menos complejo técnicamente. Fran sabía esto, pero eligió la versión más difícil para protegerme. Usar 2 veces en un día una técnica que involucrara atributos divinos era demasiado arriesgado. Después de mi estado deteriorado tras la transformación del dios de la espada, cualquier esfuerzo adicional podría empeorarme. Sin embargo, era imperativo destruir esa arma mágica para evitar una tragedia mayor. Siendo así, Fran tomó la decisión de alargar el tiempo en que debía activar la técnica, controlándola con precisión y reduciendo la carga sobre mí. Como era de esperarse de Fran, lo manejó a la perfección en este momento crítico. El ataque fue una estocada llena de fuerza. Todo su cuerpo trabajó en armonía, desde sus tobillos, rodillas, cintura, hombros,
codos y muñecas, canalizando cada gramo de energía en un golpe tan preciso como feroz. Gajin, el impacto fue pesado, similar al que sentí al atacar las armas mágicas antes, pero esta vez, el resultado fue completamente diferente. Lo logramos. La enorme piedra mágica púrpura que estaba frente a nosotros desapareció por completo. Una inmensa cantidad de magia comenzó a fluir hacia mí. ¡Wow! Maestro, era un torrente de magia abrumador, incomparable incluso con las piedras mágicas de bestias de rango B. Era similar a lo que experimenté cuando devoré a Fanática. Maestro, no podía pensar con claridad, mi mente estaba en blanco. Maestro, la voz de Fran resonó como un rayo de claridad divina. Fran, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Recuperé la conciencia de golpe. Sí, estábamos en medio de una batalla. Lo siento, te mostré una imagen lamentable. Fue peligroso. Si Célice me hubiera atacado en ese momento, habría sido completamente inútil. Eso demostraba lo poderosa que era la piedra mágica que utilizaba. ¿Es en serio? Célice estaba atónito. La desaparición del arma mágica había disipado la extraña energía que cubría el templo, pero no era momento de relajarse. ¿Estás bien, maestro? Me gustaría decir que sí, pero, aunque había escapado del desorden causado por la absorción de magia, mis capacidades como espada estaban notablemente reducidas. Mi durabilidad había disminuido drásticamente, y la autorreparación no se activaba. Las pequeñas mellas en mi hoja eran prueba de que mi habilidad de regeneración no estaba funcionando. Era claramente un efecto secundario por haber usado demasiado el atributo divino. Honestamente, luchar contra él en mi estado actual sería muy peligroso. Entendido. Aunque Célice parecía en estado de shock, no podíamos predecir cuándo intentaría atacar, pero sus palabras siguientes fueron completamente inesperadas. Increíble, eres increíble, Fran, espectacular. Célice se echó a reír con genuina diversión. No era una burla, realmente lo estaba disfrutando. Su mente, como siempre, era incomprensible. Mi antiguo yo estaba muy preocupado por ti, y ahora entiendo por qué. Seguro que Fran le hizo pasar un muy mal rato. ¿Qué? ¿El Célice actual y el anterior no compartían toda la información? Sus palabras sugerían que no sabía exactamente por qué el antiguo Célice temía a Fran. ¿El Célice anterior? Fran, ¿cómo crees que yo y mi antiguo yo estamos relacionados? Compañeros. Tener un Célice ya es malo. Tener dos es lo peor. ¿Sé compañeros? ¿Dos? Los insectos molestos se cuentan de uno en uno. Qué estricta eres. Fran estaba molesta, y era evidente en su tono. Su ira era comprensible, considerando que Célice intentaba liberar irresponsablemente a una gran bestia demoníaca. Bueno, dejando a un lado lo que piensas de mí, parásito. Dejando eso de lado. Mi antiguo yo y yo solo éramos colegas de investigación. Nuestra relación no era tan cercana como podrías pensar. ¿Por qué? Si escuchas lo que él sabía, podrías evitar errores. Porque sería aburrido, ¿no crees? Ahí estaba de nuevo. Pero parecía que ese principio era algo fundamental en la filosofía de vida de Célice. Saber lo que va a pasar y actuar según eso, qué aburrido. Además, el futuro puede cambiar fácilmente. Mucho más si no solo estoy yo del tiempo anterior, sino también Romeo y los demás. Eso era cierto. De hecho, aquí, gracias a la intervención de Sierra, Romeo y Teraclee no fueron capturados por Célice. ¿Actuar basándome en información tan incierta? Es demasiado peligroso. Por eso, casi nunca le pido información al yo del tiempo anterior. A lo mucho, solo recojo los datos de sus investigaciones. En otras palabras, el Célice actual casi no había recibido información del Célice anterior. El yo del tiempo anterior entiende eso, así que no insiste en darme información. Es increíblemente conveniente ser la misma persona, con una sola palabra, ya nos entendemos completamente. Era cierto que, normalmente, uno querría saber todo lo que pasó en la línea temporal anterior, qué errores cometió, qué enemigos enfrentó, y compartir esa información en detalle. Si fuera yo, definitivamente le contaría todo a otro yo, pero, ¿sabes? Hay una persona sobre la que el yo anterior me advierte. No entra en detalles porque sabe que me molestaría, pero parece que tuvo una experiencia bastante amarga con ella. Célice lanzó una mirada significativa hacia Fran. ¿Yo? Sí. Por ejemplo, cuando te encontré en Bulbola. Ahí planeaba desatar una gran cantidad de soldados de mineral mágico, una gran cantidad, había preparado 100 de ellos. Pero yo anterior no dejaba de insistir en que sería un desperdicio. Dijo que lo mejor era usar esos minerales mágicos en otro plan. Fue tan raro que insistiera así, que terminé cambiando mi estrategia. Eso tenía sentido. Probablemente,
El Célice anterior había usado esos 100 soldados de mineral mágico en Bulbola, solo para que Fran los destruyera a todos. Por su tono, parecía que no había conseguido nada significativo, y el gasto de los minerales mágicos fue en vano. Por desgracia para mí, habría sido un gran botín. Imaginen la cantidad de valor de mineral que habríamos obtenido con 100 de esos soldados. Al verte ahora, entiendo por qué el yo anterior te considera peligrosa. Aunque, quizá no sea tanto por ti, sino por tu espada. Bueno, también podría ser por tus habilidades. Lo cierto es que tienes el poder de destruir minerales mágicos completamente. Da igual su tipo, su poder o su naturaleza, mientras los dañes aunque sea un poco, desaparecen. Parece que acerté. ¿Te pones a la defensiva? Tisk ha descubierto mi habilidad bastante bien. Es obvio después de haber visto cómo me deshice de soldados mágicos, armas y hasta una gran máquina hecha de mineral mágico frente a él. Para alguien como yo, que se especializa en el uso de minerales mágicos, eres mi peor enemigo. Podría decirse que eres mi némesis. Entonces, ¿por qué no te rindes, ni pensarlo? Aún no he perdido, ¿sabes? Admito que tus habilidades son problemáticas, pero todavía tengo mis cartas bajo la manga. Célice dirigió su mirada hacia mí. Era esa mirada de curiosidad que solo un investigador apasionado podía tener. Pero, sinceramente, sentirme tratado como un simple objeto me incomodaba, y más viniendo de él. Había algo en su forma de mirarme que resultaba inquietante, como si quisiera diseccionar cada secreto que tenía. Me encantaría analizar esa espada. Sería fascinante investigarla. No te la daré jamás. Sabía que esa espada escondía algo. Ahora estoy aún más interesado. Maldita sea, lo descubrió fácilmente. Hora de desviar la conversación. Como si nada. ¿Qué pasó con Sierra? Él. Si te interesa, ¿por qué no se lo preguntas a la fuerza? Eso haré. Qué confiada. Estando tan exhausta, Célice tenía razón. Estábamos bastante desgastados. Yo, por supuesto, pero Fran también mostraba señales de cansancio. Aunque no era tan obvio como para que jadease, su fatiga era evidente. Parecía que usar Kokurai Shinso había sido un esfuerzo excesivo, pero no estábamos solos en esta lucha. Jet, invocado como súbdito, atacó a Célice. Sin embargo, con movimientos sorprendentemente ágiles, Célice esquivó el ataque sorpresa desde las sombras. Sus habilidades de detección y reflejos eran tan buenos que no parecía un combatiente de retaguardia. Pensé que lo había evitado, aunque su grito sonaba casi patético. Célice había esquivado el ataque de Jet perfectamente. No solo estaba alerta a Jet, sino que también luchaba cuerpo a cuerpo con Fran, igualando sus movimientos. Esa espada tuya es realmente poderosa. A ver qué pasa con otra espada de mineral mágico. Célice sacó otra espada hecha de mineral mágico y la blandió contra nosotros. Pero en cuanto la espada chocó contra mí, fue absorbida y desapareció. Sin embargo, en lugar de mostrarse molesto, Célice amplió su sonrisa. ¿Y qué tal esto? Otra vez. Sacó otra espada de mineral mágico y repitió el ataque. Aunque claramente estaba apuntándome a mí, no intentamos esquivarlo. Era un desperdicio de minerales para él y un beneficio para nosotros, así que seguimos absorbiendo las espadas que blandía. Asombroso, esa espada puede absorber minerales mágicos. Qué habilidad tan fascinante, debo investigarla. Qué desagradable. De repente, Célice puso una expresión seria y dirigió una mirada curiosa hacia Fran. ¿De verdad? Ya veo. ¿Qué pasa? Yo anterior dijo que eras decepcionante. ¿Decepcionante? El anterior Fran era más fuerte, más aterradora y peligrosa. Fran frunció el ceño, molesta por el comentario de Célice. Aunque era fuerte ahora, parecía que el Fran del tiempo anterior era mucho más poderosa. Entonces, la gran diferencia entre ahora y antes, podría ser ellos, los que han viajado en el tiempo, era la batalla de Balbora. Si lo que Célice dijo era cierto, yo anterior había eliminado a todos los soldados de piedra mágica y probablemente se había fortalecido enormemente. Quizá incluso había subido 4 o 5 rangos de una sola vez. ¿Y el resultado de eso? Es probable que yo pudiera cazar monstruos aún más fuertes, fortaleciendo su crecimiento a un ritmo mucho mayor que el nuestro. Eso, a su vez, podría haber acelerado mi transformación en espada. En otras palabras, aunque yo anterior era más fuerte que ahora, también había perdido completamente su humanidad, como Célice había mencionado, más fuerte, por las mejoras que había adquirido, más aterrador, con Fran fuera de control y en un estado de furia, y más peligroso, porque, al no detenerla, simplemente usaba su poder de forma descontrolada. Pensándolo bien, ¿acaso Célice del pasado nos salvó? Bueno,
no fue intencional, pero el resultado fue ese. Si debo atribuirlo a alguien, fue gracias al anterior Fran. Fue su furia y caos lo que, de alguna manera, nos salvó a nosotros y nos permitió mantener la esperanza en el presente. Maestro, ¿qué pasa? Me preguntaba qué pasó con la Fran del pasado. Seguro está bien. ¿Por qué crees eso? Porque el maestro nunca me abandonaría. Incluso si se vuelve extraño, seguro regresa y me ayuda. Por eso, estará bien. Pero Lane dijo que me convertí completamente en una espada. Estará bien. Porque es el maestro. Seguro lo resolvió de alguna manera. La fe inquebrantable de Fran llegó directamente a mi corazón. Tienes razón. Seguro que sí. El simple hecho de sentir que Fran confiaba en mí hacía que yo también lo creyera. Al fin y al cabo, no podía imaginarme dejando a una Fran tan adorable atrás y convirtiéndome en una simple espada. Incluso mi yo anterior debía haber sentido lo mismo. Siendo así, quizá, tal como Fran dice, en algún momento recobré mi humanidad, quizá bastó un simple motivo para que ocurriera. Lo mismo ocurriría con Fran. Aunque se dejara llevar por la ira y perdiera el control, tarde o temprano reconocería sus errores. ¿No estaba yo ahí? Bueno, eso realmente no importaba. Incluso sin mi ayuda, estoy seguro de que ya habría recobrado la compostura y probablemente le habría dado a mí, yo, anterior un buen golpe para que entrara en razón. Además, no teníamos forma de saber qué pasó con aquel pasado. No sabíamos si se había bifurcado en una línea temporal paralela o si simplemente había sido sobrescrito y dejado de existir. Por eso, lo mejor era mantener una perspectiva positiva. No tenía sentido obsesionarse con algo que no podíamos cambiar. Además, ahora mismo teníamos algo más importante que hacer, derribar a ese psicópata con cara bonita que teníamos delante. Fran, ¿qué tal? ¿Estás lista? Perdón por la espera. Celice seguía burlándose, diciendo que éramos decepcionantes, pero mientras luchábamos habíamos estado preparando nuestra carta secreta. Ahora pagaría por subestimar a Fran. Maestro, vamos, la mejor opción sería huir ahora mismo. Pero si escapábamos, Celice podría intentar algo más con el sello de la bestia mágica. El sello ya estaba débil, y eso era algo que no podíamos permitir. Por eso, Fran decidió apostar todo en un enfrentamiento decisivo. Si no podíamos sostener una batalla prolongada, optaríamos por una rápida y definitiva. Magia de resonancia, magia de resonancia. La magia que fluía entre Fran y yo se entremezcló, comenzando a formar un único hechizo. Esta era nuestra carta secreta, obtenida durante nuestro entrenamiento en el jardín del lobo demoníaco. La magia de resonancia es una habilidad rara, que permite a múltiples usuarios de magia sincronizar sus energías para invocar un único hechizo. Incluso se considera una habilidad única. Para usarla, todos los participantes deben poseer la habilidad magia de resonancia, lo cual ya es inusual, y además deben ser maestros en el control de magia para sincronizar perfectamente la energía. Incluso Amanda había visto este tipo de magia solo unas pocas veces, usada por grupos de monstruos avanzados en las profundidades de un laberinto. Es lógico, ya que los monstruos creados en mazmorras comparten habilidades similares, facilitando la sincronización. Yo obtuve esta habilidad por accidente, tras derrotar a un grupo de limos en el jardín del lobo demoníaco. Eran criaturas extrañas, conectadas por algo parecido a tentáculos, llamadas limos resonantes. KHH, Fran, resiste. Fran presionó su sien, emitiendo un leve gemido. Este era el motivo por el cual esta magia rara vez se usaba en combate real. Estaba diseñada para ser usada por grupos de monstruos numerosos, pero nosotros éramos solo 2, lo que hacía que la carga para el usuario fuera inmensa. El esfuerzo recaía especialmente en la mente, causando un dolor severo en la cabeza de Fran, como si estuvieran golpeándola con un martillo cubierto de espinas. Y aún así, Fran soportaba el dolor sin siquiera gritar. Era impresionante. Bien hecho, Fran, buen trabajo. A pesar de su sufrimiento, Fran completó el hechizo. Con su voluntad inquebrantable, trazó el círculo mágico final. Yo ajusté mi energía de inmediato para sincronizarme con la suya. Un rayo azul brillante se desató desde nosotros, envolviendo la zona y avanzando con una fuerza devastadora. Celice, quien se mantenía en su estado de intangibilidad con una expresión arrogante, fue alcanzado directamente por el rayo. ¿Qué es esto? El impacto hizo tambalearse a Celice, y Jet aprovechó la oportunidad. Sus colmillos desgarraron el cuerpo de Celice, dejando profundas heridas. Al mismo tiempo, el rayo seguía arremetiendo furiosamente, fruto de la combinación del atributo de trueno de Fran y mi atributo de espacio-tiempo. La magia de resonancia era un ataque de efectos variables, determinado por la naturaleza de las energías combinadas. Sin embargo, tenía limitaciones.
El poder del hechizo debía ajustarse al miembro más débil, lo que en este caso era Fran. Y la mezcla de atributos consumía energía adicional, lo que reducía la potencia general del ataque. Comparado con Kanaka Muyo Tendan, esta técnica podría considerarse débil. Sin embargo, en situaciones donde se requieren múltiples atributos, como ahora, es una magia sumamente útil. Con la velocidad del trueno y el atributo temporal capaz de dañar al Célice en su estado de intangibilidad, su efectividad era innegable. ¿Cuá? ¿Qué es esto? Creyó que estaba siendo golpeado por magia de trueno, pero incluso en su estado de transparencia, el ataque lo alcanzó, dejándolo atónito. Ni siquiera Célice podía identificar el verdadero poder del ataque a primera vista. El efecto de la magia resonante aún está activo. Ahora es nuestra oportunidad. Fran avanzó para cortar a Célice. Tanto ella como yo habíamos decidido apostarlo todo en este ataque final. Pero en el siguiente instante, tanto Fran, Jet, Célice como yo mismo quedamos paralizados de asombro. Esto es, Kun. Oh, no, algo está emergiendo desde el fondo del templo, un increíble poder mágico. ¿Por qué se está liberando el sello de la gran bestia? No hice nada. Desde el centro del templo, una energía mágica gris comenzó a filtrarse lentamente como un río de sombras. Nos lanzamos hacia atrás con todas nuestras fuerzas. ¡Guau! Célice soltó un grito desgarrador. No era su teatralidad habitual, era un verdadero grito de pánico. GHH, ¿qué es esto? Suéltame. Del suelo blanco del templo surgían hilos finísimos, como tentáculos de medusa, que lo envolvían y aprisionaban. A pesar de su habilidad de intangibilidad, esta vez no sirvió de nada. ¿De verdad está despertando la gran bestia demoníaca? ¿Fue por nuestra batalla aquí? ¿Dónde está Lane? ¿Podría explicarlo, Lane? No está. De repente, la voz de Lane sonó a nuestras espaldas. Se los dije, que huyeran. ¿Lane? Mientras el poder monstruoso emergía del fondo del lago, Lane apareció con una expresión melancólica. Ya es demasiado tarde, nunca pensé que realmente se daría esta oportunidad. Lane, ¿qué significa esto? Lane continuó con voz calmada, gracias. Fran. Por ti, la gran bestia del lago ha revivido de manera incompleta. ¿Tú lo hiciste? Sí, Fran la miró incrédula, pero Lane asintió con una expresión de culpabilidad. ¿Por qué? Si iba a revivir completamente de todas formas, mejor hacerlo de manera forzada e incompleta. Además, nada. Solo vayan. Aún pueden escapar. Díganle a Gwyn a Lane, que se prepare. Diciendo esto, Lane desapareció abruptamente, como siempre. Mientras tanto, Célice seguía atrapado por los tentáculos. Maldición, aunque intentaba usar su habilidad de intangibilidad, parecía incapaz de activarla correctamente. Partes de su cuerpo se volvían transparentes, pero otras no, y los tentáculos seguían aferrándose a él. ¡Qué imbécil! Casi el responsable total de liberar a la bestia, y ahora atrapado como un idiota. Fran, Jet, a correr. Uf. Célice soltó un alarido agudo mientras huíamos a toda velocidad. Intenté usar la teletransportación para escapar rápidamente, pero fallé. ¿Qué? La magia no se había anulado, pero solo nos movimos unos metros, no hasta la seguridad del aire. ¿Había algo que perturbaba la magia temporal? ¿Era hora de Lane, el espíritu del tiempo? Corre, no queda otra. Uf. Desde el suelo del templo brotaban interminables tentáculos transparentes. Fran y Jet saltaron alto en el aire para evadirlos, impulsándose con rápidos saltos y esquivando los ataques serpenteantes. Cuando no pudieron evitarlo, recurrieron a la magia para defenderse, pero aunque destruían algunos tentáculos, estos se multiplicaban mucho más rápido. Por cada uno que cortaban, aparecían 2. Luego, 4. El flujo imparable de tentáculos brotaba del templo como si fuera una fuente sin fin. Fran estaba agotada y no podía usar su Senkajin-Rai. Los tentáculos delgados y casi invisibles llenaban el aire, atacando desde todas las direcciones. Su número aumentaba rápidamente, reduciendo cada vez más el espacio libre. Me recordó al ataque del usuario de hilos Pelms en el torneo de artes marciales. Esto es malo, nos van a encerrar en una cúpula de tentáculos. Fran, con el cuerpo al límite, aceleró aún más, pero su rostro estaba contraído por el dolor. Maldita sea. Si tan solo estuviera en condiciones óptimas. Espera un momento. Puede que tenga una oportunidad. Abrí mis estatus rápidamente. Lo sabía, solo un poco más. Estaba cerca de alcanzar la evolución. Si obtenía suficiente energía de piedras mágicas, podría recuperarme por completo. Piedras mágicas, no tengo ninguna. En efecto, revisar mis habilidades de autoevolución confirmó que con 50 puntos adicionales podría subir de rango y recuperar todo mi poder.
Pero no tenía piedras mágicas en el almacenamiento dimensional, solo unos pocos cadáveres de goblins, lo cual no era suficiente. Con eso, no había manera de obtener 50 puntos de valor de piedra mágica. En medio de la frenética situación, Fran y yo intentábamos encontrar una solución. No había magia suficiente, y la situación empeoraba con cada momento. No tenía más remedio que recurrir a medidas desesperadas. Debe haber alguien que tenga núcleos mágicos. Fran, resiste un poco más. Me solté de la mano de Fran y descendí rápidamente hacia Célice. Célice, ¿qué? Para intentar engañarlo, me acerqué usando un cuerpo creado por división de cuerpo. Si tienes un núcleo mágico, dámelo. Si funciona, podría salvarte también. Además, te dejaré ir por esta vez. Rápido. Ya basta, no entiendo nada, pero estoy harto. Célice, aunque confundido, parecía entender que no tenía otra opción. Sacó un núcleo mágico de tamaño mediano de su bolsillo, probablemente de una bolsa de ítems oculta en su túnica, y lo lanzó hacia mí con un movimiento rápido de la muñeca. Parecía ser de un monstruo de nivel de amenaza COV. Toma, ladrón, lo tomó con gusto. Recibí el núcleo y me giré para ocultarlo de Célice mientras lo absorbía con mi cuerpo principal. Aunque pudiera sospechar, traté de mantener la ilusión. Esto es perfecto. Mi cuerpo principal, que estaba al borde del colapso, comenzó a repararse rápidamente mientras sentía una oleada de magia poderosa. El daño causado por la energía divina también había desaparecido. Estoy completamente recuperado. El núcleo me proporcionó poco más de 50 puntos de energía mágica, justo lo suficiente para alcanzar un nuevo rango. No esperaba poder avanzar tan rápido, considerando lo lentamente que había estado acumulando energía últimamente. Fue gracias al arma mágica que había estado utilizando para romper el sello de la gran bestia demoníaca. Solo con eso obtuve más de 500 puntos de energía mágica. Fran, lo logré. Deshice el cuerpo dividido y regresé junto a Fran. Jet, ven. Bien, eliminemos todo de un golpe. Fran, concentra toda tu energía en escapar. Entendido. Los tentáculos podían ser destruidos con magia, pero el problema era su cantidad. Planeé usar un hechizo masivo para despejarlo rápidamente y crear una oportunidad de escape. Intenté activar Kanna-Kamui en múltiples instancias simultáneamente, pero me sorprendió lo que ocurrió. ¿Qué es esto? Maestro, el hechizo no se estabiliza en absoluto. Pensé que era un efecto de interferencia en la magia espacial, pero parecía ser algo más. Cada vez que intentaba usar un hechizo de gran escala, algo externo lo desestabilizaba. Era evidente que una fuerza externa interfería y distorsionaba la estructura del hechizo. ¿Qué debía hacer? Usar muchos hechizos más pequeños rápidamente no sería suficiente para lidiar con los tentáculos. Mientras reflexionaba, noté una ráfaga de magia proveniente de Célice. Es una barrera. Célice lanzó un arma mágica con una tremenda cantidad de magia comprimida. La barrera que creó era increíble, bloqueaba tanto los tentáculos como la interferencia mágica. El hechizo que había intentado activar antes ahora era completamente estable. Perfecto, esta vez no fallaré. Activé Kanna-Kamui a toda potencia, reduciendo su concentración para expandir su alcance. Espera, yo también estoy aquí. El hechizo liberó 6 rayos masivos en todas direcciones, inundando el área con luz blanca y relámpagos. Ahora, Fran. Fran, sosteniendo a un jet reducido en tamaño, corrió con todas sus fuerzas hacia el cielo, usando vuelo con telequinesis para acelerar. Atravesamos la tormenta de relámpagos y explosiones, ascendiendo rápidamente. Al mirar hacia abajo, el templo estaba envuelto en vapor de agua y era casi imposible verlo. El vapor chisporroteaba con electricidad, emitiendo un sonido intenso. Célice había sido alcanzado por el ataque. Aunque prometí no matarlo directamente, no podía garantizar que sobreviviera. Tal vez había escapado, pero no tenía la certeza. Fran, aléjate del templo lo más rápido posible. Mientras huíamos a toda velocidad, la magia que emanaba del templo no disminuía. A pesar de la distancia, la presión que sentíamos no hacía más que intensificarse. Fran y Jet estaban visiblemente tensos, sus cuerpos reaccionaban al peligro. Incluso yo sentía una opresiva sensación de hambre emanando desde el templo. No parece ser hostilidad ni malicia, pero da miedo. Nos quiere comer. Aref, era eso, hambre. Un hambre aterradora. Fran, Jet y hasta yo mismo éramos percibidos como presas. Además, hay malicia mezclada en esto. Aref, parecía que entre las energías mágicas filtradas por la zona, había trazas de una fuerza maligna muy intensa, comparable a la de Teraclede o Murelia. Vamos a ver a Gwynalane. Sí, buena idea. Decidimos dirigirnos al lugar donde se encontraba Gwynalane,
como Lani había sugerido, no entendíamos por qué Lani había liberado el sello de la bestia mágica. En realidad, ni siquiera sabíamos si realmente lo había hecho. Necesitábamos respuestas, y solo Gwynalane podría proporcionarlas. Parece que la distancia está reduciendo el impacto. Pero aún siento algo extraño. Aunque habíamos avanzado varios kilómetros, Fran y Jet seguían percibiendo una sensación de inquietud. Justo cuando comprendíamos que esta bestia mágica no era nada ordinario, Fran, que miraba hacia atrás, se detuvo en seco, conteniendo la respiración. Pude sentir el asombro de Fran claramente. Maestro, eso, no puede ser, es la gran bestia demoníaca. Delante de nosotros, algo gigantesco emergía del lago, partiendo el agua. Mientras lo hacía, desde esa distancia no podíamos usar evaluación ni estimar su poder con precisión, pero su tamaño era evidente, más de 100 metros de largo. A diferencia del Migarzorn, que parecía más largo que grande debido a su forma esbelta y su permanencia bajo el agua, esta criatura se veía inmensa, amenazante. No podíamos imaginar cuánto crecería si alcanzaba su forma completa. ¡Grúa! El rugido grave y ensordecedor resonó, mientras su cuerpo gris se retorcía de forma grotesca, expandiéndose y contrayéndose de manera antinatural. Era difícil comprender completamente su forma, pero una cosa era clara: si esa criatura quedaba libre, causaría una destrucción masiva. Tenemos que seguirnos moviendo de inmediato. Nos dirigimos apresuradamente hacia el puerto de Seftent. El lugar ya estaba sumido en el caos. Las personas corrían de un lado a otro, mientras los barcos anclados mostraban signos de daño, mástiles rotos, marcas de quemaduras. Algunos incluso habían naufragado. En el muelle, un grupo de aventureros observaba a la bestia desde lejos, con expresiones graves. Aunque a esta distancia la criatura apenas era visible, los aventureros locales, familiarizados con el lago, entendían perfectamente la magnitud de la amenaza. Nos notaron casi de inmediato, llamando nuestra atención. ¿Eres la princesa del Rayo Negro? Sí, es ella, la princesa del Rayo Negro ha vuelto. Parece que el simulacro de combate había hecho que muchos reconocieran a Fran. Ni siquiera mostraban cautela hacia Jet. Una gran bestia ha aparecido. Eso es evidente, pero, ¿sabes algo más? No mucho. Quiero preguntarte algo. ¿Sobre qué? ¿Has visto a Sierra? ¿Sierra? ¿Te refieres a ese chico? Los aventureros nos explicaron que habían estado rescatando personas del lago, pero que no habían visto a Sierra entre los sobrevivientes. Tal vez Husekka sepa algo. Esa mujer con cabello azul y piel oscura destacaba bastante. ¿La mujer con cabello azul? Ayudaba mucho con su magia de teletransportación. ¿Siempre estuvo aquí? Parece que se registró recientemente. Al principio me pareció rara porque no socializaba mucho y no tenía nociones comunes. Pero al final resultó ser buena persona. Además, puede usar magia espacial. Debería invitarla a unirme a mi grupo. Sin embargo, no conseguimos información concreta sobre Sierra ni Célice. ¿Y qué hay de la flota comercial? Fue un desastre. Nos contaron que muchos barcos habían sido destruidos o gravemente dañados durante los ataques de los Modoki y las explosiones. Las pérdidas humanas fueron considerables, y solo una pequeña parte de la flota logró llegar a los puertos cercanos para desembarcar. En el puerto de Seftent, varios barcos afectados estaban anclados, y se realizaban labores de rescate y atención médica. Están identificando los cuerpos en la plaza. Es un espectáculo desolador. Fuimos a la plaza, donde numerosos cuerpos estaban alineados, y las personas lloraban desconsoladas mientras reconocían a sus seres queridos. Los gritos de los niños resonaban con una tristeza desgarradora, haciendo que Fran apretara los puños con fuerza para contener su ira. Célice, lo sé. La próxima vez, acabaremos con él. Tras hablar con algunos sobrevivientes, devolvimos los cuerpos de las víctimas que habíamos recogido durante el camino. Parecía lo correcto, aunque fuera un pequeño gesto. Al final, ofrecimos un momento de silencio antes de marcharnos de la plaza, con la resolución firme de que Célice no escaparía la próxima vez. Al regresar al campamento, los estudiantes estaban reunidos con expresiones de inquietud. Parecía que aún no entendían lo que estaba ocurriendo. Cuando Fran aterrizó en el campamento, los estudiantes se acercaron a ella. La primera en hablar fue Carona. ¿Fran-san? La ciudad está en caos, ¿sabes qué ocurrió? El convoy comercial fue atacado por una bestia mágica. Oh, cielos, qué daños hubo, bastante graves. Tengo que informar a Gwynalane sobre esto. Entendido. Mis disculpas por las molestias. Al escuchar el nombre de Gwynalane, los estudiantes se apartaron para abrirle paso a Fran. Como era de esperarse de los estudiantes de la academia, sabían que entrar en pánico no ayudaría en absoluto en una situación como esta. Podría ser peligroso quedarse aquí.
prepárense para evacuar. Pero, es una orden de instructora. Entendido. En situaciones como esta, tener autoridad resultaba muy útil. Aunque técnicamente Fran no tenía el rango necesario para dar este tipo de órdenes, era una emergencia. Para organizar la evacuación, primero debemos hablar con Gwynalane. Ella ya debe saber que algo ha pasado. De hecho, no sería sorprendente si, gracias a los espíritus, Gwynalane ya lo supiera todo. Gwynalane, Fran. El rostro de Gwynalane, sentada en una silla, reflejaba una tristeza tan profunda que daba pena verla. Su cabello estaba despeinado, como si hubiera estado pasándose las manos por la cabeza en repetidas ocasiones. Su expresión mostraba que estaba al borde del colapso. Porque se ha liberado la bestia del lago, el sello no debería haberse debilitado tanto aún. Si esto sigue así, Lane desaparecerá. Con el rostro cubierto por las manos, Gwynalane dejó escapar palabras cargadas de dolor. ¿Lane desaparecería? Como, fue Lane quien liberó a la bestia, eso era un hecho. Aunque la liberación de la bestia estaba destinada a ocurrir, Lane fue quien dio el empujón final. Fran no pudo ocultar su enfado mientras murmuraba, ¿qué, Lane? No puede ser, es cierto, ¿por qué? No lo sé, nosotros también quisiéramos saberlo. Fran y yo le contamos a Gwynalane todo lo que había ocurrido en el fondo del lago. Como Celie había intentado romper el sello, como lo habíamos impedido, como el sello estaba destinado a romperse eventualmente pero aún teníamos algo de tiempo, y como Lane había optado por liberar a la bestia mágica, parecía que Lane había intentado evitar que la bestia alcanzara su forma completa, pero su método era, cuanto menos, cuestionable. Gwynalane estaba atónita, con la mirada perdida en el vacío. Lane dejó un mensaje. ¿Un mensaje? Dijo que debías estar preparada. Eso significa que, lo decidió por sí misma. Estaba claro que la relación entre Gwynalane y Lane era más profunda de lo que parecía. Si se refería a ella como, esa niña, probablemente no era solo una conocida. ¿Qué relación tienen ustedes dos? Bueno, ¿cómo explicarlo? Estoy preguntando. Tienes razón. Con una sonrisa cansada, Gwynalane parecía al borde de sus límites emocionales. Para decirlo de forma sencilla, somos hermanas gemelas. ¿Gemelas? ¿Una elfa y un espíritu? ¿Es posible algo así, incluso entre elfos? Aunque los elfos son una raza bendecida por los espíritus, incluso eso parecía un milagro improbable. Lane era originalmente una alta elfa. Gwynalane comenzó a hablar sobre su conexión con Lane. ¿Se había convertido en un espíritu después de ser una alta elfa? Lane se fusionó con el espíritu del lago, que había sido absorbido por la gran bestia demoníaca para poder sellarla. Así, se convirtió en un espíritu. Eso es posible. Probablemente solo Lane, entre los altos elfos, hubiera sido capaz de hacerlo. Tenía un talento excepcional para la magia espiritual. Yo no podría lograrlo. Al fusionarse con el espíritu del lago, que a su vez estaba conectado con la gran bestia demoníaca, Lane también se convirtió en parte de esa criatura. Después debilitó a la bestia desde dentro y utilizó un ritual de sellado que había preparado previamente, encerrando a la criatura y a sí misma en el centro del lago. Entonces, la conocida de Gwynalane que había sellado a la gran bestia era, de hecho, su hermana gemela Lane. Después, me vinculé con Lane como su contratista. Si la hubiera dejado en ese estado, eventualmente habría sido completamente absorbida por la bestia y desaparecido. Normalmente, el contrato entre un mago espiritual y un espíritu no era tan profundo. Era más una relación de dar y recibir, invocando al espíritu solo cuando era necesario. Sin embargo, el fuerte lazo emocional de Gwynalane con Lane, el hecho de que fueran gemelas, y la afinidad natural de los altos elfos con los espíritus habían creado un vínculo extraordinariamente profundo. Antes me llamaba Gwyna. ¿Hiciste un contrato con Lane y cambiaste tu nombre? No, no fue eso. Cuando formé el contrato con Lane, nuestras almas se fusionaron. Como resultado, ya no somos ni Gwyna ni Lane, sino una persona completamente nueva, Gwynalane. Parecía que la base seguía siendo Gwyna. Su memoria y su apariencia no habían cambiado. Sin embargo, hubo un cambio evidente. Los gustos, pensamientos y la conciencia de Lane se habían mezclado con los de Gwyna. En resumen, se había convertido en una nueva persona, con fragmentos de otro dentro de sí misma. Normalmente, alguien rechazaría tal transformación, pero, para mí, fue motivo de alegría. Esto significaba que podríamos estar juntas para siempre. Eso fue lo que pensé. Realmente no entiendo la mentalidad de los seres longevos. Quizá también tenga que ver con el hecho de que eran como gemelas. Sin embargo, tras escuchar esta explicación, me surgió una duda que no podía ignorar. Entonces, ¿a quién conocí yo como Lane? La Lane con la que formé un contrato se fusionó con el espíritu del lago y se convirtió en un espíritu por completo.
Pero una parte de ella sigue atrapada dentro de la gran bestia demoníaca, así que parte de Lane se convirtió en Gwynalane, mientras que el resto permanece sellado en la gran bestia demoníaca. Tal vez por eso Gwynna mantiene el control principal. Lane puede manifestarse fuera del sello durante un corto periodo de tiempo. Pero nunca vino a verme. Supongo que lo hace para evitar que la Lane dentro de mí y la que está en la bestia mágica entren en resonancia y se activen mutuamente. Pero aún así, desearía verla. Cuando Gwynalane hablaba de Lane, su comportamiento se volvía extrañamente inestable. No era como si hablara de una hermana gemela, sino como si una joven estuviera abrumada por los altibajos de estar enamorada. Lane me dijo que debía estar preparada. ¿A qué se refería? Lane dijo que tú lo entenderías si te lo explicaba. No, Gwynalane, no. No permitiré que eso suceda, no dejaré que Lane desaparezca jamás. Gwynalane murmuró algo entre dientes antes de levantarse abruptamente de su silla. Había tomado una decisión. Sus ojos brillaban intensamente, casi con locura. Voy a sellar a la gran bestia demoníaca. Puedes hacerlo. Antes, no habría podido. Pero ahora creo que es posible. Gwynalane, con una expresión resuelta, comenzó a correr. Sin embargo, a pesar de su determinación, su caminar parecía inseguro. No es que estuviera tambaleándose, pero su actitud transmitía cierta inestabilidad. ¿Lo haré? ¿Y qué pasará con los estudiantes? Es cierto. Diles que evacúen este pueblo. Fran, reúne a los otros instructores y asegúrate de que todos lleguen a salvo. Entendido. Era como si Gwynalane hubiera olvidado por completo la existencia de los estudiantes. Definitivamente, algo no estaba bien. Sin embargo, solo Gwynalane podía sellar a la gran bestia demoníaca. No teníamos otra opción que confiar en ella. ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy bien. No parece que esté bien en absoluto, pero señalarlo no parecía adecuado. La atmósfera alrededor de Gwynalane era tan tensa que cualquier comentario podría romperla. Voy a sellarla, pase lo que pase. Me prepararé, así que ocúpate de lo demás. Gritó esas palabras antes de correr de inmediato. No hubo oportunidad de detenerla. Aunque me preocupaba, la evacuación de los estudiantes era una tarea urgente. Hagamos lo que podamos. Cuando Fran llegó donde estaban los estudiantes, ya parecían listos para evacuar. Habían dejado las tiendas atrás y solo llevaban lo esencial, como alimentos. Fran Dono, ¿qué está pasando? La pregunta provino de Inés, la instructora de combate, quien parecía ser la líder entre los profesores y estudiantes. En el lago, apareció una gran bestia demoníaca. ¿Una bestia mágica? Ante la explicación de Fran, tanto Inés como los demás estudiantes e instructores mostraron expresiones de incredulidad. ¿La directora no se está ocupando de ello? Lo está haciendo. Entonces, ¿por qué es necesaria la evacuación? Claro. Para los miembros de la academia, Gwynalane era una figura absolutamente confiable. No podían entender por qué necesitarían evacuar si ella estaba actuando. Después de todo, Gwynalane podía derrotar instantáneamente a cualquier bestia mágica menor sin causar daños colaterales. La bestia mágica es muy fuerte. Incluso Gwynalane no sabe si podrá vencerla. Que, eso significa que es, sin duda, de nivel de amenaza o superior. Por eso necesitamos evacuar rápido. Entendido. Tras escuchar a Fran, quien era reconocida como una guerrera poderosa, todos comprendieron la gravedad de la situación. Gwynalane, quien podía enfrentarse a un país entero, se enfrentaba a una gran bestia demoníaca cuyo resultado era incierto. Si ambos combatían con toda su fuerza, el daño colateral sería devastador. ¿Hay alguna instrucción sobre la ruta? No, lo dejo en tus manos, Inés. Entendido. Los estudiantes de la academia comenzaron a abandonar el campamento de Seftent. Al mismo tiempo, había largas filas de residentes huyendo de la ciudad. Al parecer, la información se había filtrado del gremio de aventureros hacia el alcalde. Los refugiados tenían la misma idea, alejarse del lago lo más posible. La carretera que conducía hacia el este estaba abarrotada de gente. Avanzamos junto a los estudiantes por ese camino, pero pronto me di cuenta de algo. Romeo y Teraclede no están. Es cierto, ¿estarán en la retaguardia? Jet, ¿puedes rastrearlos? Gur, ni siquiera el olfato de Jet podía detectar a Romeo y Teraclede, lo que significaba que no estaban entre los refugiados. ¿A dónde habrán ido? ¿Estarán bien? Aunque Teraclede era capaz de cuidarse solo, Romeo me preocupaba. Fran frunció el ceño, preocupada, y Carona se acercó para hablar con ella. ¿Ocurre algo? ¿Sabes a dónde fue Romeo? ¿Romeo? ¿O te refieres al adorable niño que estaba con la directora? ¿No está aquí? Eso es un problema. Los estudiantes cercanos asintieron en acuerdo con el grito de Carona. Si los monstruos que aparecieron obligaron a la directora a luchar con todo,
entonces no habrá tenido tiempo para protegerlo. Eso es muy peligroso, ¿no creen? ¡Qué desastre! Debería considerarlos bondadosos por preocuparse por un niño en este momento o criticarlos por su falta de urgencia. A pesar de todo, Fran parecía apreciar su actitud. Ella pensaba lo mismo. Fran, Gwynalane te ordenó que te encargues de la evacuación de los estudiantes. Ya los sacaste de la ciudad. Ah, ya entiendo. Fran, como si se diera cuenta de algo obvio, golpeó ligeramente su palma con su puño. Luego, corrió hacia el frente, donde estaba Inés. Inés, sí, ¿qué necesitas? ¿Puedes continuar sin mí? Sí. No hay problema. La respuesta de Inés fue inmediata, pero no estaba siendo descuidada. Había aventureros protegiendo a los residentes de la ciudad, y las fuerzas de defensa eran más que suficientes. Incluso sin Fran, no parecía haber motivo de preocupación. Además, los estudiantes no son nuestra única prioridad. También debemos proteger a ese niño. No podemos ignorarlo ahora que sabemos que no está aquí. Es cierto, yo no puedo regresar a buscarlo. Si tú pudieras, Fran. Los instructores parecían arrepentidos de no haber confirmado la presencia de Romeo antes de partir. Sin embargo, no se les podía culpar. Durante el trayecto desde la academia hasta el lago Vivian, Romeo y Teracle estuvieron bajo el cuidado de Gwynalane. Los instructores apenas tuvieron contacto con ellos, por lo que era razonable que no los notaran durante la evacuación. Aún así, los instructores mostraban un fuerte sentido de responsabilidad. Por favor, Fran, encárgate de esto. Fran, también te lo pedimos. Por favor, salva a ese niño. Verlo siempre me alegraba el día. Ah, te entiendo. Espero que esté bien, entendido. Iré a buscar a Romeo. Así, nos despedimos de los instructores y estudiantes mientras regresábamos a Seftent. Jet, rastrea el olor de Romeo. Fran, concéntrate en detectar su presencia. Gur, entendido. Por ahora, no parecía que Gwynalane hubiera hecho ningún movimiento significativo. No sabía qué estaba planeando, pero teníamos que encontrar a Romeo antes de que estallara un gran conflicto. Además, había algo que nos preocupaba. Sierra dijo que en la otra línea temporal, Gwynalane usó el poder de Romeo sin importarle que muriera. ¿Y si Gwynalane planea hacer lo mismo esta vez? Le preguntaré si hay otra forma. ¿Y si dice que no hay otra opción? No lo sé. La gran bestia no podía quedar libre. Debía ser derrotada o sellada de alguna manera. Pero Fran no podía aceptar la idea de sacrificar a Romeo para lograrlo. ¿Qué debería hacer? Si Fran dirigiera su espada contra Gwynalane, ¿qué haría yo? Entendía la respuesta racional: sacrificar a Romeo. No había dilema. Pero mis emociones se rebelaban. Sentía una repulsión instintiva ante la idea de sacrificar a un niño que me recordaba tanto a Fran. Maestro, por ahora, busquemos a Romeo. Regresamos a Seftent y nos lanzamos directo al campamento, pero no había ni rastro de Gwynalane ni de Romeo. ¿Dónde diablos se metieron? Jet, ¿puedes seguir el rastro? Jet asintió, pero parecía inseguro. Aunque aún podía detectar su aroma, no estaba claro hacia dónde se dirigía. Sin embargo, necesitábamos seguir cualquier pista posible, así que Fran avanzó guiada por Jet. Por aquí, ella Bref, rodeamos a los habitantes que seguían preparando su vida. Finalmente, Jet nos condujo al puerto. Su mirada estaba fija en la gran bestia demoníaca. Podía ser que Gwynalane hubiera ido a reforzar el sello. Jet, el rastro de Gwynalane, Romeo y Teracle van en la misma dirección. Todo indicaba que Gwynalane había llevado consigo a ambos. Planeaba realmente usar a Romeo. Vamos tras ellos. Guiado por la orden de Fran, Jet adoptó una expresión decidida y corrió. Nos tomó unos 10 minutos alcanzarlo sobre el lago. Ahí están, sin duda, Gwynalane está ahí. Pero eso, maldición, se está cumpliendo mi peor temor. Cerca de la gran bestia demoníaca había aparecido una plataforma circular de 15 metros de diámetro, hecha de piedra blanca con columnas de igual material. Su estructura recordaba al templo donde había sido sellada la bestia. Pero lo que importaba eran las personas sobre esa plataforma. Cerca del centro, Gwynalane estaba de pie. Junto a ella se encontraban Romeo y Teracle. Bueno. Junto, no era la palabra adecuada. Ambos estaban recostados sobre lo que parecía un altar, con las extremidades sujetas por grilletes de agua. Sin lugar a dudas, estaban en posición de sacrificio. Jet, baja ahí. Jet descendió siguiendo la orden de Fran, pero temía que ya fuera demasiado tarde. La magia concentrada en el área dejaba claro que el ritual estaba en marcha. Gwynalane. Fran, viniste, ¿qué estás haciendo? Llevo a cabo el ritual de sellado. No me interrumpas. Desde cerca, quedaba claro que Romeo y Teracle estaban inmovilizados por agua mágica.
Los ojos de Fran se entrecerraron con intensidad. ¿Qué planeas hacer con ellos? Ellos serán la base para reforzar el sello. ¿Quieres decir, sacrificarlos? Sí, lo admitió sin dudar. Gwynalane ni siquiera mostró remordimiento. Asintió como si fuera lo más normal. Fran, esto es necesario. Pero, por favor, no te preocupes por nosotros. Quien la interrumpió fue Teraclee. Aunque Romeo seguía inconsciente, él estaba despierto. ¿Qué significa eso? Solo yo moriré. Romeo vivirá, ¿verdad? Así es. El peso de la habilidad banquete del dios maligno, sellada en Romeo, recaerá por completo sobre ti. Entonces, Romeo sobrevivirá, exactamente. Así que, no te preocupes, ¿Teraclee moriría en lugar de Romeo? ¿Era esa la solución? Si Teraclee muere, Romeo no morirá con él, el contrato entre ellos fue anulado. Pero queda un vínculo residual. Puedo usarlo para transferir toda la carga de Romeo a Teraclee. Gwynalane había roto el contrato mágico que unía sus destinos, pero había reutilizado la conexión remanente para redirigir la maldición hacia Teraclee. Lo admito, parte de mí pensó que eso estaba bien, pero alguien tenía otra opinión. ¿No hay una forma de salvar a ambos? Oh, ¿quieres salvar también a Teraclee? Hice una promesa. Cuando se rompa el contrato, tomaré la vida de Teraclee como precio para llevar a Romeo al orfanato. En otras palabras, su vida me pertenece, y que con eso, no permitiré que muera por su cuenta. Además, si despierta y Teraclee ya no está, Romeo se sentirá muy triste. Yo también me sentiría así si despertara y no estuvieras, maestro. Siempre lo había sospechado, pero ahora era claro que Fran veía a Romeo como una versión de sí misma. Entonces, ¿me estás desafiando? Con esas palabras, una increíble presión mágica emanó de Gwynalane. Su puro intento asesino podría haber matado a cualquier persona común al instante. Fran comenzó a sudar frío, pero su mirada desafiante no flaqueó. Te lo pregunto una vez más, ¿no hay forma de evitar que Romeo y Teraclee mueran? No. La respuesta de Gwynalane fue inmediata y fría, acompañada de una presión intimidante. Era una negación rotunda, sin espacio para negociación alguna. Sin embargo, yo podía sentir la verdad detrás de sus palabras. Fran, está mintiendo. ¿Gwynalane? Sí, ella. ¿Eso significaba que existía una forma de salvar a Romeo y Teraclee? Mentira, no es mentira, definitivamente está mintiendo. Incluso su negación de la mentira era una mentira. Dime cómo salvar a Romeo y Teraclee, no hay manera. Mentira. Al ver la expresión decidida de Fran, Gwynalane entendió que su mentira había sido descubierta. Sus ojos se entrecerraron, afilados. Digo que no hay forma, no puedes aceptarlo. La presión mágica se intensificó aún más, pero Fran no retrocedió. Dímelo. Gwynalane suspiró, claramente irritada. Sin embargo, parecía contenerse de tomar medidas drásticas. ¿Sería porque estaba en medio del ritual? La intensa hostilidad que emanaba de ella hacía difícil creer que pudiera controlarse por completo. Entonces, ¿qué hará si eso significa que alguien más tiene que morir? ¿Qué quieres decir? Supongamos que existe un método para salvar a Romeo y Teraclee, pero que implique sacrificar a otra persona. ¿Qué harías? ¿Quién sería? Es solo un ejemplo. Fran abrió la boca para responder, pero una voz la interrumpió. No necesitas preocuparte por esa clase de sacrificios. Fran se giró rápidamente hacia el origen de la voz, y Gwynalane también lo hizo, con los ojos abiertos de par en par. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa, ira y finalmente asombro. ¿Lane? Gwynalane murmuró con una voz desgastada. La dueña de la voz era Lane, la hermosa espíritu con heterocromía, quien había irrumpido en la escena. ¿Es diferente tu apariencia? Ahora soy un espíritu, así que mi forma es solo un caparazón temporal. Sin embargo, podrías decir que esta es mi verdadera apariencia. Como Fran había notado, Lane se veía bastante diferente ahora. Si no fuera por su voz y sus ojos distintivos, habría sido difícil reconocerla de inmediato. Su forma actual reflejaba los rasgos clásicos de un elfo, delgada, elegante y con orejas largas, casi como una hermana gemela de Gwynalane. Me alegra que haya sobrevivido, Fran. Aunque sus palabras eran amables, carecían de sarcasmo o malicia. Parecía realmente aliviada de que Fran estuviera a salvo. ¿Cuánto tiempo ha pasado, Gwynalane? Sí, siglos. Lane continuó con un tono frío y distante. La gran bestia demoníaca revivirá pronto, sin importar lo que hagamos. Incluso si yo y la Lane dentro de ti nos atraemos mutuamente, ya no importa. Era cierto que si Gwynalane se acercaba demasiado al lago, la gran bestia demoníaca se volvería más activo y su sello se debilitaría. Por eso Lane no había buscado reunirse con ella. Sin embargo, ahora que la resurrección era inevitable, ya no tenía sentido mantenerse alejadas.
Sus expresiones eran un contraste claro. Gwynalane parecía estar al borde de las lágrimas, aunque su rostro mostraba un evidente alivio. Lane, por otro lado, estaba inexpresiva. Su rostro reflejaba desilusión más que alegría, pero ¿a qué se refería Lane exactamente con sus palabras? La tensión seguía creciendo. ¿Qué quieres decir con que no importa el sacrificio? Porque quien se sacrificará soy yo. Mientras Fran inclinaba la cabeza, confundida, Lane pasó a su lado y se colocó frente a Gwynalane con movimientos suaves y calculados. Gwynalane. ¿Planeas volver a sellar a la bestia mágica? Así es. Con el rito sagrado del maligno, puedo hacerlo, ¿verdad? Es posible. Podría volver a sellarla, ¿ves? Lo sabía, pero tú sabes que eso no es lo que quiero. Tras esas palabras de Lane, el rostro de Gwynalane adoptó una expresión que parecía al borde del llanto. ¿Cuál es tu propósito, Lane? ¿Por qué liberaste a la bestia mágica? ¿Qué estás buscando? Quiero desaparecer. Por eso, volver a sellarla no es suficiente. La respuesta de Lane era completamente inesperada. Pensábamos que estaba motivada por un deseo de escapar del sello o por ansias de poder. Después de todo, ella misma había roto el sello que la conectaba con la bestia mágica. Pero su objetivo era distinto. ¿Por qué deseas desaparecer? Quiero liberarla. ¿Liberarla? No a sí misma. Entonces, no era su propio destino lo que estaba en juego. Gwynalane, tú puedes destruirme. Gwynalane no respondió, pero el torrente de emociones que la envolvía era evidente. Sus manos apretaban los puños con tanta fuerza que la sangre se deslizaba entre sus dedos. Gwynalane, no, ¿por qué tendría que destruirte? Por favor. Ahora que la bestia mágica ha revivido de forma incompleta, es nuestra mejor oportunidad para eliminarla por completo. No, no quiero, no puedo aceptar que desaparezcas. El grito de Gwynalane resonó como el de una niña negándose a aceptar la realidad. Negaba con la cabeza una y otra vez, como si rechazara la mera idea de lo que Lane estaba pidiendo. Gwynalane, si no destruyes a la bestia ahora, otros intentarán revivirla de nuevo, igual que esta vez. No quiero escucharlo. Tapándose los oídos y sacudiendo la cabeza, Gwynalane parecía decidida a bloquear las palabras de Lane. Viendo esto, Lane adoptó un tono más suave pero igualmente firme. Ya estoy cansada. He estado demasiado tiempo atrapada en la oscuridad del fondo de este lago. Solo quiero descansar. No, no lo aceptaré. Gwynalane, ¿por qué dices eso? He hecho tanto para recuperarte, todo lo que he hecho ha sido por ti. Las lágrimas caían copiosamente por el rostro de Gwynalane mientras gritaba con una pasión desbordada, casi infantil. Tal vez encontrarse con Lane había despertado recuerdos y sentimientos de su niñez. No me importa el resto del mundo, solo quiero recuperarte. Eso es imposible. Claro que es posible. Estoy preparada para separar a la bestia mágica de ti. Abrí la academia de magia que soñabas. Hice todo para facilitar la vida de los espíritus dentro de la academia. Doné a orfanatos y protegí este reino para que todos reconocieran tu valor. Los gritos de Gwynalane destilaban una mezcla de desesperación y obsesión. Incluso Fran retrocedió un poco, intimidada, mientras su cola se movía nerviosamente de un lado a otro y sus orejas se bajaban en señal de incomodidad. Gwynalane. Lane mostró una expresión profundamente triste. Todo lo que Gwynalane había hecho, todo lo que había logrado, había sido en nombre de Lane. Su bondad hacia los demás no era más que una extensión de su devoción hacia su hermana. La liberación que Lane deseaba no era para sí misma, sino para Gwynalane. Solo quiero estar contigo otra vez. Si me separo de la bestia mágica, recuperará todo su poder. El mundo entero estará en peligro. No me importa el mundo. Un mundo sin ti no vale nada para mí. La conversación tomó un giro más oscuro. Gwynalane parecía estar cayendo en un abismo emocional, y su rostro se volvía sombrío mientras hablaba. Separarte de la bestia, tal vez podría hacerlo ahora, con el rito sagrado del maligno podría arrancar el poder del mal, podría recuperarte. ¿Qué importa lo que pase con el mundo? Gwynalane estaba al borde de sucumbir a sus pensamientos más oscuros. Lane, al observar esto, dejó caer los hombros con un suspiro melancólico. En realidad, preferiría que destruyeras a la bestia mágica sin usar el rito, pero... La voz de Lane pareció devolverle algo de conciencia a Gwynalane, quien comenzó a sacudir la cabeza con desesperación mientras mordía su labio inferior hasta hacerlo sangrar. Por ahora, resolvamos el problema más urgente, el problema principal, Fran murmuró con el ceño fruncido. Había demasiados problemas para saber cuál era el principal al que Lane se refería. ¿Entiendes lo útil que sería usar el sacramento del dios maligno? Ya sea para derrotarlo o sellarlo, sería crucial. Pero, ¿se necesitaría sacrificar a Romeo o Teraclé? Entonces, usa su fuerza. Aparezcan. Con un suave movimiento de su mano, Lane creó un remolino de luz negra. De ese vórtice, similar a un portal dimensional,
emergió una figura humana. Al verla, Fran exclamó con alegría: Sierra, ¿estás bien? Sí, de alguna manera. Sierra, quien había quedado atrás para retrasar a Célice, había estado al borde de la muerte debido al uso de armas mágicas poderosas. Sin embargo, Lane lo había salvado. Justo cuando los tentáculos de agua lo arrastraban hacia el lago, Lane lo había teletransportado a una pequeña isla en algún lugar del lago, donde pudo descansar. Estuve recuperándome allí, pero Lane lo convocó, trayéndolo a este momento. Entiendo por qué Sierra está a salvo. Pero, ¿por qué lo llamaste aquí? Porque es lo que ellos deseaban, y también está alineado con mi propósito. ¿Su propósito? ¿Y acaso no era el objetivo de Sierra y Teraclés simplemente vengarse de Célice? Gwynalane, queremos unirnos al ritual. ¿Qué? ¿Y ustedes quiénes son? Gwynalane no conocía a Sierra. Era comprensible, ya que venían de diferentes ciudades y probablemente nunca se habían cruzado. Soy Sierra, un aventurero de rango E. Mi verdadero nombre es Romeo. Y esta espada es mi compañero, un arma inteligente llamado Teraclee. Incluso Gwynalane parecía incapaz de comprenderlo de inmediato. Sorprendentemente, no parecía haber tenido ningún contacto previo con el antiguo Romeo o Célice. Probablemente, Sierra y Teraclee habían evitado deliberadamente a Gwynalane hasta ahora. Lane, viendo la confusión, ofreció una breve explicación. Aunque inicialmente escéptica, Gwynalane aceptó las palabras de su otra mitad. Ya veo. Ahora que lo dices, tienen cierto parecido. Poco a poco, Gwynalane parecía recuperar la calma. La sorpresa inicial de enfrentarse a un ser que trascendía el tiempo estaba dando paso a un razonamiento más tranquilo. Lo entiendo. Entonces, Romeo, ahora adulto, ¿cuál es tu objetivo? Usar el sacramento del dios maligno sin sacrificar ni a Romeo ni a Teraclee. Ese es nuestro deseo. Sierra declaró su intención mientras miraba con afecto al Teraclee actual, quien lo observaba con asombro. Romeo, sí, soy yo, tío. Esto es un sueño, Teraclee murmuró con una voz áspera, mientras Sierra asentía con una sonrisa gentil. Entonces, Sierra propuso una nueva manera de llevar a cabo el ritual sin sacrificar a nadie, dirigida a Gwynalane. El sacramento del dios maligno descarga toda su carga en un solo individuo, quien muere. Pero si dividimos la carga entre varios, podría funcionar. Entendido. Así que eso es lo que propones, entre los dos Romeos y los dos Teraclee. Bueno, no sé si llamarlos dos, pero sí, Teraclee actual y la espada Teraclee, exacto. El efecto del sacramento del dios maligno se incrementará, y la carga se distribuirá entre nosotros tres, yo, el Teraclee actual y la espada mágica Teraclee. De esa manera, podrían usar el sacramento sin que nadie muriera. Sin embargo, Gwynalane seguía con una expresión severa. Pero sigue siendo peligroso. Aunque no mueran, podrían perder gran parte de su poder. Estamos preparados para ello. Pero no abandonaremos a Romeo ni a Teraclee. Los salvaremos. Sierra estaba completamente decidido. Su objetivo principal era proteger al Romeo actual y a Teraclee, sin importar el riesgo. Si tu objetivo es salvarlos, ¿por qué no detener el ritual? Si dejamos que la gran bestia demoníaca recupere todo su poder, todos los habitantes de este continente perecerán. Es una criatura de ese calibre. Si hay una mínima posibilidad de sobrevivir, vale la pena intentarlo. Sierra y los demás ya habían enfrentado a la gran bestia demoníaca antes. Entendían su amenaza y sabían que, si se liberaba completamente, el continente sería destruido. Por eso estaban dispuestos a asumir el riesgo del ritual. Pero, ¿qué significaba esto para Lane? Lane deseaba destruir la gran bestia demoníaca para liberar a Gwynalane de su obsesión. Si usaban el sacramento del dios maligno para sellar nuevamente a la bestia, los deseos de Lane no se cumplirían. Lane parecía comprender esto, pero había traído a Sierra y los demás como respaldo en caso de que Gwynalane no pudiera reunir el valor para destruir a la gran bestia. Lo ideal hubiera sido que no necesitaran intervenir. Lane había considerado la opción de que Gwynalane destruyera a la gran bestia demoníaca, pero si eso fallaba, el sacramento del dios maligno era el último recurso. Gwynalane, por mucho que me lo preguntes, la tensión entre Gwynalane y Lane, que parecía haber disminuido, volvió a llenar el ambiente. Desde mi perspectiva, estas dos nunca llegarían a un acuerdo. Mientras Gwynalane, quien tenía el control, no cediera, sus opiniones permanecerían en paralelo, sin posibilidad de converger. Y considerando el frenesí que había mostrado antes, no parecía haber esperanza de que cambiara de opinión. Fue entonces cuando Fran intervino, rompiendo el silencio. A pesar de estar atrapada entre dos fuerzas imponentes, lanzó valientemente una pregunta directa.
¿No hay alguna forma de cumplir los deseos de ambas? Eso es imposible, Fran. Yo deseo desaparecer. Pero Gwynalane, jamás permitiré que Lane desaparezca. Algún día, haré que Lane resurja, y entonces volveré a ser Gwyna. Eso, Fran señaló a Lane con un dedo, quien ladeó la cabeza, confundida. ¿Quieres desaparecer por el bien de Gwynalane? Así es. A través del espíritu, he estado observando a Gwynalane todo este tiempo. Pero ya no puedo soportar verla esforzarse tanto por mi culpa. Además, últimamente Gwynalane se comporta de forma extraña. ¿Yo? ¿Extraña? Sí. Pero gracias a Fran y los suyos, ahora entiendo por qué. Por mucho que seamos gemelas, es un milagro que dos almas distintas puedan coexistir sin volverse locas. Ah. Entonces la razón por la que Gwynalane parecía mentalmente inestable no era simplemente por haberse encontrado con Lane. El problema era que las conciencias de Gwyna y Lane, al mezclarse, habían comenzado a desestabilizarse. Esto me recordaba mi propia situación, cuando casi pierdo mis emociones al acercarme más a la transformación en espada. Parecía que Gwynalane había notado algo similar entre el cuerpo y el alma. ¿Eso no era peligroso? Si Gwynalane se descontrolaba y comenzaba a destruir todo su paso, un país entero podría caer. Sin duda, su nivel de amenaza sería de clase A o incluso mayor. Si yo, la que tiene el control, desaparezco, Gwynalane podrá volver a ser Gwyna. No lo hago solo por ella, sino porque así muchas personas podrán salvarse. Deshacer la inestabilidad de Gwynalane devolviendo a Gwyna su cordura, esa parecía ser la razón por la que Lane estaba tan decidida a desaparecer. ¿Por qué no simplemente hacer que Lane vuelva a su forma original y liberar a Gwyna? No hace falta que desaparezcas. Fran expresó su propuesta con firmeza, pero Lane negó con la cabeza. Como ya dije, si me separo del interior de la gran bestia demoníaca, esta recuperará todo su poder, y no se puede hacer algo con la Eucaristía del Dios maligno. Buen punto, Fran. Eso pensé. Si en lugar de Lane, usábamos la Eucaristía del Dios maligno para contener su poder, no sería posible. La bestia mágica, debilitada y no completamente restaurada, podría ser destruida por Gwynalane. Si la Eucaristía sustituye el sacrificio de Lane para debilitar a la bestia mágica, entonces, sin embargo, tanto Gwynalane como Lane sacudieron la cabeza. Podría debilitarla, pero no destruirla. No podría Gwynalane acabar con la bestia después de debilitarla usando la Eucaristía. La ceremonia para utilizar la Eucaristía y debilitar a la bestia mágica solo puedo realizarla yo. Pero ese ritual me dejaría completamente agotada. No me quedaría fuerza suficiente para rematarla. No podría Lane realizarlo en tu lugar. Lo siento. Este cuerpo que uso es temporal. Aunque puedo usar algo del poder que originalmente controlaba, como el tiempo y el agua, no puedo ir más allá de eso. Entendido. Parecía que no había forma de que Gwynalane pudiera manejar tanto el ritual como el enfrentamiento. Nada sería tan conveniente. Si al menos la bestia mágica estuviera más debilitada, ¿qué quieres decir? Si su poder estuviera mucho más reducido, podría destruirla incluso con la poca fuerza que me quedaría tras el ritual. Entonces bastaría con dañarla lo suficiente para debilitarla. ¿Significaba eso que Fran, Sierra o yo podríamos atacarla de verdad y lograr debilitarla? Eso es imposible. No podemos acercarnos a la bestia mágica. Gwynalane habló con tristeza. Acercarse era imposible. ¿Por qué? Lane explicó la situación de forma sencilla. Quizá no lo sepas, pero los dioses malvados poseen un poder para dominar y enloquecer a todos los seres vivos. Si no estás espiritualizado como yo, es difícil resistirse. Los humanos más débiles serían controlados solo con acercarse. Y el fragmento del dios maligno que yace dentro de la bestia mágica, conocido como la garganta del dios, tiene un poder de maldición aún más intenso. Gwynalane señaló a la bestia mágica. ¿No es extraño que, a esta distancia, no puedas oír su voz? Aunque esté saliendo del sello, al menos su rugido debería llegar a nosotros. Era cierto. Nosotros habíamos oído ese rugido antes. En este lugar hay una barrera diseñada para bloquear la voz de la bestia mágica. Ah, entonces no era cuestión de distancia, sino del efecto de esta barrera que nos protegía. Ni siquiera yo puedo acercarme demasiado a esa criatura. Si lo hiciera, perdería el control. Quizá pueda acercarme lo suficiente para atacar con un golpe devastador y matarla, pero no podría resistir más tiempo para seguir atacándola y debilitarla gradualmente. En otras palabras, era todo o nada. Si fallábamos el golpe final, la bestia mágica tomaría el control y todo acabaría. Necesitábamos un ataque certero y definitivo. Sin embargo, mientras escuchábamos, Fran y yo empezamos a albergar una ligera esperanza. El control del dios maligno. Maestro, ¿tú estarías bien? Sí, eso creo. Fenrir no lo había mencionado antes. Dijo que mi alma, como terrícola,
era inmune al control del dios maligno. El problema es Fran. Ape-san, ¿tienes alguna idea? ¿El vínculo entre espada y portador es inseparable? El portador también puede anular el control del dios maligno. ¿Y qué hay de Jet? Se confirma el vínculo de alma con el maestro. El individuo llamado Jet también puede anular el control del dios maligno. Perfecto. Eso significa que podemos luchar. Correcto. No hay problema. Gracias, Ape-san. Como siempre, eres muy confiable. Fran, Jet, ¿oyeron eso? Si somos nosotros, podemos salvar a Romeo, a Gwynalane, a Lane y, de paso, a Teraclea también. Nos encargaremos de debilitar a la gran bestia. Después, separaremos a Lane y debilitaremos al dios maligno con el sacramento, para que Gwynalane pueda rematarlo. Fran declaró repentinamente su intención de atacar a la gran bestia, lo que hizo que Gwynalane la mirara con incredulidad. Lane tenía una expresión similar. A pesar de que Lane parecía mucho más joven, su expresión era idéntica a la de Gwynalane. Bueno, por eso Lane había cambiado de apariencia. Ya era bastante extraño ser una niña misteriosa, pero si además se parecía a Gwynalane, sin duda causaría un escándalo. ¿Escuchaste lo que dijimos Lane y yo? No puedes acercarte a la gran bestia. Estoy bien. Esto no es cuestión de voluntad o determinación. Yo y Jet somos inmunes al control del dios maligno. No hay problema. ¿Qué? Ambas mostraron expresiones sorprendidas e idénticas. Podemos anular el control del dios maligno. No es un problema. Eso es imposible. Lane quedó boquiabierta ante las palabras de Fran, mientras Gwynalane mostraba un asombro similar. No es mentira, jamás había escuchado de una habilidad como esa. Pero es verdad. A pesar de la insistencia de Fran, los que la rodeaban seguían incrédulos. Sus miradas reflejaban duda. Francamente, si Fran sucumbe al control en esta situación, no habrá nada que podamos hacer. Pero si realmente podemos debilitar a la gran bestia, podríamos separar a Lane. Déjenlo en mis manos. Sin embargo, no importaba cuánto insistiera Fran, las dudas de Gwynalane y los demás no desaparecían. Poder anular completamente el control del dios maligno era algo que contradecía su sentido común. Incluso los más fuertes solo podían resistir el control, no anularlo. Después de todo, un dios, aunque maligno, seguía siendo un dios, y nadie debería poder anular su influencia. Pero cuando Fran dijo con entusiasmo, es gracias a esta espada increíble, comenzaron a aceptarlo, al menos en parte. Gwynalane y Lane, quienes conocían mi verdadera naturaleza como arma inteligente, parecieron considerar que podía ser posible. Incluso Sierra, que no sabía mucho sobre mí, parecía haber sentido algo. Yo también iré. Sierra, ¿qué pasa con el ritual? Volveré al ritual después de herir a la gran bestia. No estás olvidando el control del dios maligno. Como ya dije, sin un cuerpo espiritual como el mío, te controlarán. Bueno, Fran parece ser una excepción. ¿Confías en mí? Mi instinto me dice que debo dejarte hacerlo. Instinto, soy un espíritu que gobierna el tiempo, ¿sabes? No es un simple instinto. Al parecer, Lane tenía la capacidad de seleccionar la mejor opción, algo similar a una visión parcial del futuro. Y ese instinto dice que Sierra también estará bien. En mi caso, es gracias a esta espada. La espada mágica Teraclea, que contiene la conciencia de mi tío Teraclea, puede anular el control del dios maligno. ¿Teraclea tenía resistencia al control del dios maligno porque era un ser malvado? ¿O acaso un ser malvado debería ser más susceptible al control? Teraclea tenía una habilidad llamada canibalismo, que le permite absorber el poder del dios maligno. Así que es gracias a esa habilidad. Parece tener un alcance más amplio de lo que imaginaba. Tal vez debería investigarla más a fondo. Mientras reflexionaba sobre esto, noté una extraña distorsión mágica. A unos metros sobre el escenario, había un vórtice que emanaba energía de atributo espacio-tiempo. Lane está haciendo algo. De repente, una figura emergió del vórtice. ¿Puedo unirme a ese ataque del que hablaban? ¿Quién eres? No solo Fran se sorprendió al oír la voz que descendía repentinamente del cielo. Sierra, Lane y Gwynalane también levantaron la mirada con expresiones atónitas. Nadie la había notado antes. No, definitivamente no fue obra de Lane. La persona debía haber estado escuchando a través del vórtice. Allí, flotando en el aire, había una mujer alta. No parecía realmente levitar, sino más bien estar de pie sobre algo invisible. Su cabello, de un azul profundo como zafiros, caía sin control, y sus ojos rojos brillaban como rubíes. Su piel era suave, con una dulzura similar al chocolate. No había duda, era Juseca, de quien la anciana allí le había hablado. Vestía un traje de lucha rojo similar al de un artista marcial, combinado con una capa blanca con capucha. Su simple apariencia no disminuía en absoluto su palpable poder.
Incluso Lane, que no había podido detectar su llegada, frunció el ceño con severidad. ¿Cómo llegaste hasta aquí? En este lago, donde se supone que nada escapa a mi vigilancia. También tengo cierto talento para la magia temporal. Y, por supuesto, conozco cómo contrarrestarla. ¿Quién eres exactamente? No te conozco. Mi nombre es Husekka. Técnicamente soy una aventurera. Pero, ¿acaso este es el momento para presentaciones? Creo que hay cosas más urgentes que hacer. Las palabras de Husekka tenían sentido. Sin embargo, confiar de inmediato en una desconocida era difícil para nosotros. Fue Sierra quien cortó nuestras dudas con una sola declaración. No sé quién eres, pero si estás dispuesta a ayudarnos, te lo agradeceremos. Eso era todo. Necesitábamos todas las manos disponibles, y esta mujer parecía muy fuerte. Pero aún había una pregunta que no podía ser ignorada, solo una cosa. ¿Eres nuestra aliada? Por ahora, sí. Digamos que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Quiero detener la locura de Célice, no está mintiendo. Te creeré, si Fran y Sierra confían en ti, yo también. Mi intuición me dice que estás de nuestro lado, si Lane lo dice, yo también confío. Pero, ¿qué hay del control del dios maligno? Eso no es un problema. También tengo un método para repelerlo. Esa afirmación también era cierta. Era raro encontrar personas inmunes al control del dios maligno, pero aquí teníamos varias. Ahora, nuestras posibilidades de vencer a la gran bestia demoníaca habían mejorado significativamente. Entonces, yo, Jet, Sierra y Husekka atacaremos al dios maligno. Esperen. Aunque usemos el banquete del dios maligno, reiniciar el ritual no es tan simple. No, por supuesto que no, tenía sentido. Así que, tras una breve discusión, ideamos el mejor plan posible. Resumiendo, yo activaré el ritual para usar el banquete del dios maligno. Durante ese tiempo, Sierra, Romeo y Teracle deben permanecer aquí. Fran y Husekka atacarán al principio. Una vez que el ritual esté completo, Sierra se unirá a la ofensiva. Entendido, el banquete del dios maligno no era instantáneo. Absorbería la energía del mal del fragmento del dios maligno sellado dentro de la gran bestia demoníaca, dirigiéndola a Teraclede y Sierra en lugar de Romeo. El proceso no era inmediato, pero una vez que comenzara el flujo, podrían alejarse del altar sin problema. A partir de ese momento, Sierra y Teraclede también podrían luchar. Después de eso, el resultado dependerá de su esfuerzo. Si logramos desgastar el poder de la gran bestia demoníaca lo suficiente, Lane se separará y yo destruiré a la criatura. Si no podemos, me quedaré fusionada y Gwynalane usará su técnica de sellado. Era una solución temporal, pero mejor que permitir el renacimiento completo de la bestia. Fran, sin embargo, tenía una resolución diferente. Haré que todos terminemos sonriendo. Con una mirada decidida, Fran avanzó hacia la gran bestia demoníaca. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.